Vamos a hablar sobre el movimiento. Vamos a hablar sobre el movimiento. Es algo que siempre llamó la atención en la antigüedad, ¿sí? El tema de los cuerpos, por ejemplo, cómo se movía la luna, el sol, las estrellas. De hecho, todo se encuentra en movimiento en el universo. Las galaxias, ¿sí? Todo está en movimiento. Y nosotros también observamos que en la Tierra siempre hay movimiento en la naturaleza. Las nubes, los árboles, el viento que genera el movimiento de las nubes, ¿sí? Es algo que es un fenómeno que siempre estuvo presente, ¿sí? Y fue estudiado en un principio por curiosidad y más tarde por necesidades prácticas, ¿sí? Lo que estudia el movimiento se llama cinemática. Esto estudia la cinemática. Y lo que vamos a estudiar ahora vamos a considerar dos cosas en este nuevo tema, ¿sí? Vamos a comprender el movimiento, ¿sí?, a lo largo de una línea recta, y vamos a imaginar a los cuerpos como si fueran partículas. Entonces lo que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo. Lo dice, vamos a considerar el movimiento en una línea recta, ¿sí? Y cada cuerpo lo vamos a considerar como digamos una que para nosotros el movimiento es algo muy natural. Uno se sube al auto cuando nuestros padres nos llevan al colegio, o cuando vamos a hacer, no sé, un mandado, o salimos a andar en bici, salimos a caminar. Entonces el movimiento es algo que está muy naturalizado para nosotros, muy incorporado, ¿sí? Sabemos que nosotros giramos alrededor del Sol y no estamos todo el tiempo pensando en eso ya. Es algo que lo damos por sentado, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol se mueve dentro de la galaxia, y nuestra galaxia se mueve dentro del universo. Cada átomo de cada partícula está en movimiento. La pregunta es, ¿qué mueve? ¿Por qué se mueve? ¿Cuándo se empezó a estudiar? ¿Sí? Hace más o menos aproximadamente unos 2500 años, Aristóteles fue el primero que empezó a estudiar el movimiento de los cuerpos. Fue el primero que empezó a estudiar el movimiento, y él lo dividía en dos clases. Por un lado decía que existía el movimiento llamado natural, y por otro lado el llamado violento. El movimiento natural era el que tenían, ¿sí?, todos los objetos por naturaleza. ¿Qué quería decir esto? Por ejemplo, si yo soltaba un puñado de tierra, esta se iba hacia el piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra pertenecía justamente a la tierra. Si yo soltaba una bocanada de humo, el humo se iba al aire. ¿Por qué? Porque el humo pertenecía al aire. Las estrellas se mueven en círculos, ¿por qué? Porque es el movimiento natural de las estrellas, ¿sí? Y para eso él tenía en cuenta los 4 elementos. Aire, tierra, agua, fuego. Entonces, por ejemplo, el humo se iba hacia arriba porque pertenecía al aire. Le asignaba cierta naturaleza al movimiento dependiendo de las características del objeto que estaba en movimiento, ¿sí? El movimiento violento es el que se producía, o se produce, al empujar, ¿sí?, o tirar de un objeto. Es decir, el que cuando uno le imprimía una fuerza, cuando uno lo obligaba a moverse, pero él todavía no incorporaba el concepto de fuerza, ¿sí? Él pensaba que todos los movimientos eran solo combinaciones de estos dos.
era una combinación de un movimiento natural y un movimiento violento. Excepto, ¿sí?, las estrellas, para él, todos los cuerpos tendían a estar en reposo. Como las ideas de Aristóteles tenían algunas fallas, ¿sí?, entra en la historia Galileo. Galileo empieza a hacerse preguntas, ¿sí?, desde un punto de vista un poco más científico. ¿Sí? De hecho, Galileo establece las bases, es el que establece las primeras bases de la dinámica que se estudia hoy en día. ¿Sí? Y formuló las leyes de la caída de los cuerpos. Una idea que tenía Aristóteles era que cuando yo tiro un objeto y este rueda y se detiene, él decía que se detenía porque se cansaba. Galileo se paró acá, en la torre de Pisa, y soltó un objeto más grande y un objeto más pequeño. Solo para demostrar que independientemente del peso, es decir, si uno era más pesado que el otro, ambos caían al mismo tiempo. Y toda la gente que observó ese experimento decía que estaba trucado, que no podía ser, que era un truco. ¿Sí? Y él lo estaba demostrando en la torre de Pisa. ¿Sí? Después hizo el experimento de planos inclinados, que es así. Lanza una esfera, una pelota, en un plano inclinado. La pelota hace así, va por acá, sube, llega hasta acá y después vuelve a descender. Entonces hizo un poquito más largo esto, pero tenía la misma altura. Entonces lanzó la pelota de acá, la pelota hizo esto, y recorrió mayor distancia y llegó hasta casi el mismo nivel donde él la había lanzado. Era una superficie pulida. Entonces dice, acá recorrió mayor distancia que acá. Y llegó casi a la misma altura. Entonces, si yo tengo esto, si yo tengo así, y largo la pelota acá, la pelota va a seguir rodando infinitamente, porque acá yo no va a haber nada que la detenga, ¿sí?, desestimando la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Él fue quien introdujo el concepto de inercia. Después lo toma Newton para sus leyes. Vamos a ver el concepto de movimiento desde la física. Entonces, un cuerpo está en movimiento con respecto a otro cuando su posición respecto a ese cuerpo está cambiando con el paso del tiempo. Es decir, entonces, el reposo es justamente la posición de un cuerpo con respecto a otro que no cambia con el transcurrir del tiempo. Reposo y movimiento son conceptos relativos, ¿sí? Esto quiere decir que dependen del cuerpo que se emplee como referencia, ¿sí? Como les dije recién, si yo voy en el colectivo, por ejemplo, el chofer con respecto a mí está en reposo. Pero si yo tomo, por ejemplo, un semáforo y el colectivo está en movimiento, si tomo como referencia el semáforo, el chofer está en movimiento. Entonces, para describir un movimiento, nosotros vamos a necesitar un sistema de referencia. Y vamos a definir sistema de referencia como cualquier punto o cuerpo que se selecciona para describir la posición o movimiento de otros cuerpos, ¿sí? Entonces, muchas veces la elección del sistema de referencia nos puede ayudar y otras veces nos puede complicar la descripción del movimiento, ¿sí? Por eso es recomendable al momento de elegir un sistema de referencia, uno que nos facilite la descripción de lo que queremos realizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero describir el movimiento de la Luna en relación a Júpiter, me la estoy complicando. Es más fácil describir el movimiento de la Luna en relación a la Tierra, visto desde la Tierra. Para estudiar o para representar el movimiento, nosotros sabemos que, por ejemplo, yo tiro una hoja que se cae del árbol, va a ser un movimiento de izquierda a derecha y también puede girar, ¿sí? Yo tengo un auto que se desplaza en una dirección, exactamente, Pedro, un auto que se desplaza en una dirección no solo va, digamos, entre comillas, en línea recta, sino también que sube y baja, vibra,
Entonces es bastante complejo describir el movimiento de un cuerpo. Para eso se utiliza el concepto de partícula. Entonces este auto se desplaza hacia allá. Yo a este auto directamente lo puedo representar como una partícula que va en esa dirección. Facherazo el auto, profe. ¿Viste? Porque es totalmente aerodinámico. La pregunta es, ¿en qué momento, digamos, o en qué condiciones un cuerpo se debe considerar o se puede tratar como una partícula? ¿Se entiende? Vamos a tener dos casos en el cual podemos considerar a un cuerpo como una partícula. Primero, cuando las dimensiones sean muy pequeñas comparadas, ¿sí?, con la distancia recorrida. ¿Sí? Cuando las dimensiones del cuerpo son muchísimo más chicas que la distancia que va a recorrer, se puede considerar como una partícula. Y la segunda es cuando hay un movimiento de traslación, ¿sí? Es cuando cada segmento del cuerpo se mantiene paralelo a sí mismo. ¿Puedo borrar esto? Por supuesto que tenemos este barrilete, esta cometa. Y esta cometa se desplaza hacia allá. Y siempre lo hace con la misma cara. Siempre que se desplaza, lo hace con la misma cara. Entonces es un movimiento de traslación, no gira nada y se desplaza. Cada segmento del cuerpo se va a mantener paralelo a sí mismo. Entonces ahí yo puedo considerarlo como una partícula, ¿sí? Después, otra cosa que tenemos que definir es lo que se denomina trayectoria. Sabemos que un cuerpo para ir de un lugar a otro puede tener diferentes trayectorias, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la trayectoria? Entonces, la trayectoria es la línea que describe un cuerpo durante su movimiento. Por ende, la trayectoria es una característica del movimiento. ¿Sí? Y también va a depender del sistema de referencia empleado. Yo dejo caer un objeto y Franco, que es el piloto, ¿sí?, mira el objeto caer. Entonces para Franco el objeto va a ser esto. Una línea recta. ¿Sí? Mira hacia atrás así y ve que cae en línea recta el objeto que tiré. Pero si Pedro, que no viajó porque tenía fobia a viajar, ¿sí?, Pedro que está, lo que va a ver es que cuando soltó la piedra, ¿sí?, como el avión va en movimiento, la piedra va a ser así. Va a ser una curva. Si Pedro que estaba acá, que no quiso ir, y se agarra con la mano así la cabeza y dice, no, ¿por qué no fui? ¿Viste? Y ahí ve cómo se entonces para. Si yo, depende del sistema de referencia que utilice, ¿sí?, voy a tener o una línea recta o una curva. Por eso en general se selecciona el sistema de referencia en donde el cuerpo tenga la trayectoria más fácil de describir. Los movimientos nosotros los podemos clasificar en dos. Pueden ser movimientos rectilíneos o pueden ser movimientos curvilíneos. ¿Sí? Entonces, claramente un movimiento rectilíneo es si la trayectoria del cuerpo va en línea recta, ¿sí? Por ejemplo, un cuerpo en caída libre. Yo suelto un objeto y el objeto va a caer en línea recta. Y un movimiento curvilíneo es si la trayectoria del cuerpo es una curva,
¿sí? Por ejemplo, yo quiero, no sé, describir el movimiento de una mariposa y es todo curvilíneo, de un colibrí es todo curvilíneo. Dentro de los movimientos curvilíneos, y ya con esto terminamos esta clase y la que viene vamos a continuar, tenemos el movimiento circular, ojalá que podamos estudiar todos estos movimientos, ¿sí? ¿Sí? Que es el movimiento donde, ¿sí?, la trayectoria del cuerpo, la trayectoria circular es donde, o cuando, mejor dicho, no quiere hacerse la T, es cuando la A. Es cuando la trayectoria forma una circunferencia. Por ejemplo, el movimiento de un CD. Después tenemos el movimiento elíptico. ¿Sí? El movimiento elíptico es donde la trayectoria forma una elipse. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol. Y después está el movimiento que se llama parabólico, ¿sí?, en donde la trayectoria forma una parábola. ¿Sí? Por ejemplo, cuando lanzamos una pelota hacia adelante, vemos que la pelota se eleva y después comienza a bajar, ¿sí? O la trayectoria de la bala de un cañón. Todo eso son movimientos parabólicos, ¿sí? Entonces, el movimiento rectilíneo es un movimiento en línea recta y el movimiento curvilíneo ya se puede clasificar en circular, elíptico o parabólico.